¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su podcast que la verdad extrañaba mucho hacerlo, extrañaba mucho grabarlos, editarlos y para ser honestos ya había comprometido, y lo dije en el anterior episodio, grabar nuevamente y no grabé evidentemente hasta como un mes o 2 meses después. Y me di cuenta de lo que ya había dicho yo también anteriormente aquí, los beneficios que tiene grabar, los beneficios que tiene ocupar nuestra mente, ocupar nuestro tiempo para preparar algo y compartirlo. Probablemente en sus iglesias los hombres puedan compartir los domingos, probablemente las señoritas en algún estudio, en algún momento que tengan tiempo, lo puedan hacer igualmente. Pero sí me he dado cuenta que es bastante importante y tiene muchos beneficios el estudiar y tener una meta, porque no quiero decir que es una obligación compartir, pero sí una meta, un propósito que sí lo es el compartir para mí estos podcasts. Entonces, pues les agradezco que escuchen, que vean estos episodios. Realmente es algo que hago para mí, para crecer en el Señor, para estudiar, para conocer. Qué mejor pues que compartirlo con ustedes, que también pueden beneficiarse de cierta manera. Pero bueno, estaba leyendo y estaba meditando en un pasaje que estudié hace tiempo en un estudio que tenemos en la iglesia. Y esta historia que me gustaría compartirles, esta reflexión, empieza con una entrada que hizo Jesús muy triunfal. La entrada triunfal a Jerusalén. Jesús venía de ser ungido en Betania, había resucitado a su amigo Lázaro, habían sucedido muchas cosas que ya lo estaban llevando a la cruz, ya era el final, ya era lo último de su ministerio con sus discípulos y lo que había hecho en sus 3 años, pues de darse a conocer, ¿no? Y entra Jesús a Jerusalén. Y la gente, los judíos, lo reciben de una manera muy efusiva. Le hacen mucha fiesta, diríamos hoy día. Le hacen, pues, un recibimiento muy bonito. Y el versículo 13 de Juan 12 nos dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, hace que ya había un reconocimiento hacia Jesús. Ya era este grupo, ya lo podía hacer público, ¿no? Ya era algo que había trascendido su fama. La gente conocía a Jesús, conocía lo que había hecho. Por lo tanto, ya era pues algo muy grande. Lo conocemos bastante bien que los mismos fariseos no querían a Jesús. Por ende, a ellos no les parecía esto. Para ellos era algo equivocado, para ellos estaba mal que la gente le diera este reconocimiento a Jesús como rey. Y dice el versículo 19 del mismo capítulo 12, pero los fariseos dijeron entre sí, o sea, se dijeron entre ellos cuando estaban ahí en bolita, al ver que Jesús lo habían recibido de esta manera. Dice el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. O sea, hacer cualquier cosa va a ser en vano porque la gente sigue adorándolo. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras Jesús. Ya cualquier cosa que hagamos es en vano porque todos quieren seguir a Jesús. Todos lo siguen. Y aquí es donde viene la disyuntiva, donde viene el tema esencial de todo esto. Los judíos ya lo reconocían. Los fariseos sabían que había un reconocimiento de parte de los judíos, pero había un problema. Y este problema es explicado en los siguientes versículos, del 20 al 26. Dice el versículo 20: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe,
que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. La popularidad llegó hasta el extranjero, con unos griegos, personas que no eran judías, personas que no pertenecían a la fiesta, que eran ajenos, pero llegaron por curiosidad. Y ellos, con el afán de saber más de Jesús, con el afán de conocerlo, van con sus discípulos, en este caso Felipe, y les dice: ¿sabes qué? Quisiéramos ver a Jesús. Y la respuesta de Jesús es una respuesta bastante rara, bastante diferente a lo que nosotros pudiéramos pensar que iba a decir Jesús. Jesús ya había recibido a niños, Jesús ya había recibido a viudas, Jesús ya había recibido incluso hasta samaritanos, o sea, había recibido de todo tipo de gente. ¿Por qué no iba a recibir a unos extranjeros? Ya los había recibido en otro momento. Pero Jesús estaba en un momento crucial, estaba en un momento distinto de su vida. Y la respuesta de Jesús, en el versículo 23, dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. A lo mejor Felipe se queda así con cara de: sí, Señor, sabemos que necesita ser glorificado. Esa es una gran verdad. Pero, ¿los traemos o no? ¿Les decimos que pasen o se quedan ahí? Y Jesús sigue en su respuesta: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y es una respuesta maravillosa que nos da a entender muchas cosas. En el versículo 12, cuando Jesús entra a Jerusalén, leemos, y si ustedes a lo mejor pusieron atención y recuerdan, dice que los judíos decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey del mundo, el Rey de todos. No, el Rey de Israel. Y ¿cuál era la necesidad? ¿Cuál era la inquietud de Jesús en este momento? Era que lo reconocieran, que lo glorificaran por lo que es. No por un rey terrenal, no por un hacedor de milagros, sino más bien por la obra que él estaba a punto de hacer, por realmente saber qué es lo que él había venido al mundo a hacer. Y no simplemente era alguien que hacía milagros, el rey de un grupo de personas, de judíos, no. Él quería que supieran realmente quién era él. Y por eso dice en el versículo 23, llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya basta de que me anden viendo de otra manera. Ya hasta viene otra gente fuera, los griegos ya vienen de otro lugar, pero es necesario que me vean de cierta manera, que me glorifiquen por lo que soy. Y es importante que sepamos esto, porque si no lo sabemos, seremos como los judíos, o posiblemente los griegos, que venían a Jesús como rey terrenal, como un hacedor de milagros, como alguien famoso. A lo mejor hoy en nuestros días, si sabíamos de Jesús, nos íbamos y nos tomábamos la foto, pero no nos importaba lo que él hacía, lo que él era. Entonces, es importante que sepamos esto. ¿Quién es Jesús? Y él, a través de un ejemplo, lo explica. Versículo 24, lo acabamos de leer: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús hablaba de su obra, Jesús hablaba de lo que él iba a hacer en un par de días. Lo que estaba a punto de suceder. Él iba a morir por ti y por mí para llevar mucho fruto. Y aquí es donde mucha gente puede cuestionarse si
la vida de Jesús realmente es cierta, si realmente es verdad, si realmente existió, si realmente pasó. Pero dice que si Él muere, va a llevar mucho fruto. No solamente a judíos, no solamente a griegos, no solamente a los asiáticos, no solamente a los europeos, no solamente a los gringos, también a los mexicanos, también a los regios, también a los del sur, también a todos. No solamente se iba a llevar fruto a un lugar, sino en general al mundo. Y eso nos comprueba nuestras vidas, nuestras existencias, nuestro ahora, que Jesús murió por nosotros. Y que ese fruto que Él llevó a través de su muerte, hoy nosotros somos parte de esa cosecha. Porque algún hermano, algún amigo, algún vecino, algún familiar nos compartió acerca de esa semilla que fue muerta, pero que dio fruto. Y nosotros somos parte de ese fruto. Entonces, es bien importante que sepamos qué fue lo que hizo Jesús por nosotros, qué es lo que hace en nuestras vidas, qué es lo que Él es para todos, no para un grupo de personas como los judíos que pensaban que era el rey de los judíos, lo encapsulaban el rey de los judíos, no, el rey de todos. Lo que es Jesús. Y otra cosa que nos la puede comprobar es que nosotros debemos de glorificarle, debemos de reconocerle por lo que es. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Este que necesita ser glorificado, ¿quién es? Dice Daniel, versículo 7, capítulo 7, Daniel 7, versículos 13 y 14, unos versículos que me encantan. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y a este hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No un reino que está en Israel, no un reino que está para los judíos, un reino celestial, un reino que no será destruido. Y esto es muy importante para nosotros, recordarlo día con día. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Si sabemos esto, que Él murió por nosotros, que somos parte de esta semilla que fue muerta, entenderemos muchas cosas y viviremos de tal manera que refleje eso. Y ahora, cuando alguien nos pregunte, cuando alguien tenga una pregunta de saber quién es Jesús, podremos decirle que Jesús es el Rey, no de los judíos, sino de todo el mundo, y que Él vino a morir por todos nosotros, y que ahora somos parte de este fruto, que sigue abierto, no se ha acabado, y nuestra responsabilidad, nuestra meta, ahora es compartirlo, ahora es llevar el nombre y sobre todo creo que la obra que hizo el Señor Jesucristo en nuestras vidas, que la sepan todos. Es importante que sepamos esto, que tenemos un Rey, tenemos un Salvador y tenemos esta gran verdad. Jesús se entregó por ti y por mí
Y ya estamos preparados, pues, para cuando nos pregunten ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesús? Estemos preparados, estemos conscientes de todo esto y estudiemos para poder tener una respuesta certera, para tener una respuesta concreta y cierta. Gracias por escucharme, realmente esto es algo que he estado pensando durante estos días, se me hizo una buena manera de regresar. Esperemos que sean semana tras semana que podamos compartir de estos estudios, de estas reflexiones que ayuden a su vida como lo ha ayudado a mi vida el estudiar la palabra. Mi nombre es Ezequiel Martínez y sin nada más que decir, agradezco que me estés escuchando, que me estés viendo y si no te molesta, pues comparte con alguien que creas que le puede ser de ayuda todo esto. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Gracias.